otras cosas en las que no podemos ahorrar, como por ejemplo los medicamentos. Si suben demasiado los medicamentos, bueno, entonces es porque voy a dejar de ir al cine, de hacer otras cosas que también van a aportar al enfriamiento de la economía. Y es una de las cosas más graves que le puede pasar a la gente, no poder hacerse cargo de su salud. Estamos acá con Roberto Lugones, que es de la Comisión Nacional de Medicamentos. ¿Qué tal, Roberto? Muchas gracias por Hola, estar ¿qué tal? acá. ¿Cómo estás? Bueno, ¿cuánto han subido los medicamentos en los últimos meses? En los últimos, digamos, medición noviembre, febrero, en nuestra Fundación CONAMED hace un seguimiento, digamos, de medicamentos seguros y eficaces, donde en esa selección de drogas, las mejores del país, entre los datos técnicos que coloca es el de los precios. Esto se publica una vez por año y, bueno, cada 4 meses hacemos un ajuste de acuerdo a los medicamentos que nosotros tenemos en nuestro formulario, de cómo han evolucionado. En este ¿Tiene caso, números para darnos de aumentos? Sí, el 15% es el promedio de los últimos 4 meses hasta febrero, digamos, sin incluir marzo. ¿15%? 15% con valores pico que van entre el 6 y el 70%. Yo le digo porque Consumidores Libres de Héctor Polino dijo que hay medicamentos que subieron un 140%. Sí, ¿Es una exageración digamos, o es verdad? no, es un dato equivocado. El mayor aumento es del orden del 70%, se lo puedo dar justo si se quiere. Que de cualquier modo muchísimo, ¿no? Es muchísimo, el Sí, 76,48%. ¿De qué medicamento? La loratadina. Antihipertensivo, ¿no? No. Antialérgico. Es un antialérgico. Es la loratadina, es el nombre genérico, digamos, Sí, obvio, no doy nombres comerciales, Sí, no claro. me parece correcto. De todas maneras, es un medicamento que tiene un precio relativamente económico, porque vale 38 pesos, 38,79, ¿no? Pero es un producto de mucha salida. Digamos, en ese paraguas del 15% hay medicamentos que aumentaron más del 70%, ¿sí? Y otros que aumentaron mucho. Le digo la verdad, me sorprende. Sí. Yo pensé que era mucho más el aumento. No, bueno, digamos, es un aumento importante. La otra cosa que es significativa, es decir, que la mayor parte de estos aumentos, no puedo decir que todos, pero la mayor parte, fueron el año pasado. O sea, es un dato como que sale ahora, porque nosotros hacemos cada 4 meses un relevamiento para nuestro público, digamos, ¿no? Sí. Que son los que siguen nuestro formulario. Y el promedio da ese 15%. Si uno lo toma de una manera que creo que sería más apropiada, daría del orden del 24%. Porque, ¿Y por qué aumenta? ¿Por la inflación, por la devaluación, por todo? Mire, yo creo que por un lado el tema de... Veo que para fin de año hubo un corrimiento de precios general casi claro. preventivo. Sí, bueno, claro. entonces yo creo que buena parte de la industria farmacéutica se sumó a ese operativo. Le vuelvo a repetir, casi todos los precios aumentaron entre noviembre y diciembre. Algunos son anteriores. Es decir, que no corresponden en realidad al año 2016, sino al 2015. Pero hay otro tema que a mí me gustaría tocar también con respecto a precios, es que los que estamos hablando son los medicamentos comunes, digamos, ¿no? Algunos más específicos, otros más generales, algunos de uso por especialistas y otros que son hasta, no digo de venta libre, pero casi, porque sabemos que la venta bajo receta se cumple poco en la Argentina. Pero hay medicamentos especiales cuyos precios no son de 80, 90 o 100 pesos. Son de 5.000, de 50.000. Claro. Pero eso tienen en general mucha cobertura por parte de las prepagas y de las obras sociales, Sí, ¿no? claro, tiene la Porque si cobertura... no, te fundís, ¿no? No, sería, o sea, Te son de morís. cobertura imposible. Claro. O sea, para una persona es de cobertura imposible. Para una obra social pequeña o un prepago pequeño también es imposible. Como en definitiva la responsabilidad última cae en el Estado, lo que se genera es un recurso de amparo donde interviene la justicia y busca dónde está la plata. Generalmente la tiene que poner el Estado, digamos, por sucesivas aproximaciones. Y en ese sentido los aumentos son no solamente importantes, porque una cosa es aumentar el 70% en un medicamento que vale... Claro, 30 pesos. 30 pesos. Y otra cosa es aumentar un 45% un medicamento que vale 150.000 pesos. Que hay No lo muchos. aguantás. Hay muchos. Si no lo aguanta, no la persona, Nadie. no lo aguanta el sistema. Entonces, esto está ocurriendo en todo el mundo. ¿Esto a qué se debe, doctor? ¿Le digo doctor? Sí, cómo no.
No, porque no sabía si era No, caso no, doctor. sí, sí. No, si es doctor, le decimos, si no es doctor, no le decimos doctor porque nos metemos en un problema, Roberto. Como dijo usted, No, sí, Bueno, le digo ¿es Roberto. doctor Yo o le no? digo, mis títulos son farmacéutico, bioquímico, ingeniero bioquímico y tengo maestría en esa, Bueno. en esa licenciatura. Mire. Me tiró todo el currículum. No te lo tiré, pero yo para aclarar. Currículum. Entonces no sé si decirle doctor, licenciado, Ingeniero, todo. sí, Ingeniero cosa, también le puede cae. decirme. ¿cómo no? Ingeniero le digo. Bueno, Roberto, mejor para sintetizar Perfecto. todo. ¿Dónde está la Ah, todo rentabilidad? está el día y le decía Roberto. Y es más afectuoso. Roberto, ¿dónde está la rentabilidad? ¿Son los laboratorios, las farmacias, digamos, en la cadena de valor del medicamento? el ¿Dónde precio? habría que empezar a regular como para que los medicamentos no aumenten como aumentan, no sean tan caros como lo son? Bien. ¿El Estado podría acaso fabricar genéricos? Mire, el precio lo fija el laboratorio productor. Y después de ahí viene la escala de valor, ¿no? Que le va agregando y es costosa en la Argentina. Ahora, el problema es que Argentina dejó hace ya muchos años, o sea, el año 1964, el doctor Arturo Illia, estamos hablando, ¿no? No me venga con toda la historia del No le medicamento. vengo a la historia, pero propuso el sistema con la ley económica de 16462 del control de precios de medicamentos. De ahí en más, se siguió hasta la llegada del doctor Carlos Menem. Ahí, con Cavallo y Menem, destruyeron los controles. Se desregularizó. Se desregularizó. Y de ahí en más ha funcionado como totalmente desregularizado a medianamente informado, punto. Pero un control estricto por parte de eso no lo hay. Entonces, en su momento, el laboratorio necesitaba estamos hablando de aquella época, de los 80, digamos, de los 60, necesitaba la autorización expresa para aumentar un precio. En la actualidad es una información. En algún caso habrá habido un forcejeo mayor. Yo calculo que durante una parte del gobierno anterior hubo tal vez un aplanamiento en los precios y después al último, cuando los precios se dejaron ir, se habrá aprovechado la volada para recuperar Y rentabilidad. después teníamos el otro lío de que no entraban los medicamentos importados Sí, y exacto. hubo gente que no consiguió su medicamento, ¿no? Exactamente. Es Ese una- también fue un eso es una problema realidad que pasó. de dificultad de abastecimiento que en algunos casos afectaron muy seriamente. En otros casos, como afortunadamente la industria nacional tiene un gran espectro de cobertura y en general los precios de las que producen en el país son menores, no resultó tan grave, pero indudablemente hubo mucha gente que tuvo dificultades. Doctor, ahora creo que sería bastante difícil, pero ¿existen países en los que el Estado fabrique, el Estado tenga un laboratorio público Sí, sí, y venda a precio de costo? Mire, hay varios países, en distintos lugares, puedo mencionar nuestro vecino Brasil. En la Argentina también hay producción pública de medicamentos. Por ejemplo, puedo mencionar Santa Fe, que tiene dos empresas importantes. Hay en distintas provincias. Lo que sucede es que hay como una especie de desarticulación de la producción pública. Es decir, la producción pública no debería ser de menor calidad que la privada. No. Ahí hay normas, están regidas por el ANMAT y todos deberían cumplir las buenas prácticas de fabricación y control, las pautas de bioequivalencia, biodisponibilidad, en fin, un nivel de calidad aceptable, como dice la Organización Mundial de la Salud. Dice medicamento de calidad aceptable, ya no habla más de genérico, habla de calidad aceptable, para que sean intercambiables. Ahora, hay una gran disparidad en la producción pública. Entonces, lo que deberían hacerse los distintos productores del sector público, ponerse de acuerdo, porque imagínense que si empresas como Smith, Klein and Friend se unieron, eran 3 empresas separadas, para ganar volumen en el terreno de la investigación, en el terreno del desarrollo, en el tema de la comercialización, en el tema de la penetración del mercado, imagínense que tener 300 empresas públicas produciendo lo mismo, no tiene mucho sentido, salvo que la produzcan para su hospital y entonces tienen un pequeño mercado que en muchos casos trabaja a la pérdida. O sea, ofrecen un producto, porque el costo del medicamento no es el valor de la droga, cuántos gramos, cuántos miligramos, es toda una tecnología en desarrollo. Bueno, claro. Y Que toda bueno, la investigación que puso es ese toda una laboratorio, investigación, ¿no? pero digamos que no es tan difícil copiar. En general las empresas argentinas lo que hacen es copiar. O sea, ven un medicamento exitoso, lo extraen de alguna cartera del mundo, con patente vencida, o hacen acuerdo de Cormargen, pero en general es con patente vencida, entonces lo fabrican más barato y lo venden más barato. El Estado podría hacerlo más barato aún, porque no tiene problemas de marketing. El Estado tendría mercados cautivos. Diría, bueno, para este sector va la producción de tal laboratorio
provincial o nacional. Pero habría que para los articularlo. hospitales públicos, para la salud pública. Por eso, habría que articularlo, porque de otra manera no Ahora, tiene fíjate volumen. lo que pasa cuando el Estado compra en grandes volúmenes, ¿no? En el PAMI había un hecho de corrupción que fue denunciado ahora gravísimo, Sí. donde se compraban, se hacían descuentos increíbles a medicamentos que nunca se vendían. Una Sí. mafia entre el PAMI y farmacias, y en algún caso laboratorios, le robaron al PAMI de una manera salvaje, ¿no? Sí, sin Bueno, duda. claro. Ahora, ahí el tema es verificar la cadena, digamos, porque acá, para que existan esos hechos de corrupción, en general, está en el sector público que corrompe. Este es el problema. Es decir, si bien el PAMI no es estrictamente público, pero se maneja como una entidad ¿Cómo no es pública. estrictamente público? No, porque el PAMI teóricamente pertenece... Contrata privados, pero No, público. pero el PAMI, digamos, por su organización y por su estructura y por la ley que lo rige, es un instituto privado. Instituto privado que pertenece a jubilados. Lo que pasa es que ha estado intervenido de que casi que se creó. Ah, tiene razón. Entonces, funciona como Parece que el público. PAMI maneja un presupuesto que es igual a 10 provincias juntas o más. Sí, mire, Es sin duda, si tremendo. uno quisiera ordenar el sistema sanitario argentino, tendría que poner en línea el sector público nacional en conjunción con un entendimiento con las demás jurisdicciones provinciales, el PAMI y la Superintendencia de Servicios de Salud. Si se pusieran de acuerdo entre estas jurisdicciones, hay una oportunidad histórica ahora, porque Provincia de Buenos Aires, Cava y Nación están bajo un mismo signo político. Esto quiere decir que PAMI y Superintendencia deberían alinearse. Si alinearán o no, el futuro lo dirá. Y provincia y ciudad deberían hacer lo mismo. Más las otras jurisdicciones que estarían tentadas de seguir ese modelo, porque sin duda sería armónico y debería funcionar muy bien. Veremos si se puede hacer. Roberto, ¿qué consejos para el ahorro le daría usted a la gente a la que no le está alcanzando la plata? No Bueno. diga no se enferme, porque no podemos. Pues claro, porque justamente Bueno, le pregunto eso, mire, porque con los yo le medicamentos puedo- es muy yo le- difícil. yo le puedo bueno, decir lo siguiente. cambie uno por el otro. Le puedo decir lo siguiente. Mire. Nosotros, que digamos seguimos la farmacología hace ya muchos años, tenemos un grupo de estudio que tiene que está radicado en distintas provincias, no en todo el país, pero en muchos. Siempre decimos lo mismo. El único medicamento que no te hace daño es el que no se toma. Todo medicamento genera una iatrogenia medicamentosa. Entonces hay que tener mucho cuidado antes de tomar un medicamento. No, pero uno lo Debes- toma porque cuando te lo dice el médico. Sí, ¿O no no? siempre. Ah, No bueno, siempre. si ustedes se automedican, a mí No, yo no me automedico, yo prácticamente no tomo medicamentos, afortunadamente estoy sano. Pero hay mucha gente que toma por recomendación o alguna vez fue al médico y lo empezó a tomar y después lo sigue tomando. Le digo, por ejemplo, antibióticos. Hay abuso. No, hay abuso. terrible abuso. Hay abuso. Me dolía la garganta, me tomé un antibiótico, me dijeron el otro día. Digo, pero ¿Para qué? Bueno, No, yo también tomo. Yo tomo psicotrópico. para el dolor de cabeza, para el dolor de espalda, para el dolor de... Bueno, todos los Eso. AINES, todos los analgésicos no esteroides son terriblemente nocivos. Para el estómago, todos, algunos más, otros menos. Para los riñones y para el hígado. Claro. O sea que si usted los toma de manera crónica, seguro que algún día va a tener ese problema. Son de venta libre. Es una barbaridad. Digo, ¿quién va a pagar? Yo lo digo, se lo he dicho muchas veces en esto, ¿quién va a pagar la cuenta de los que se enferman y tienen problemas renales? pero usted dice que si no es de venta libre, ¿se calma eso? ¿Se para? Ese Por lo menos se consumo- No para es la lo mismo. propaganda. Por lo menos se para la propaganda, porque si no es de venta libre no se puede hacer publicidad. A Con ver, los medios masivos. repita cuáles serían entonces los que tomamos siempre. A ver, diga la droga para no. Paracetamol, por ejemplo. Paracetamol, Aspirina. aspirina, ibuprofeno, todos hacen graves problemas. Si lo tomas todos los días, tenés un Sí, problema. por serio. supuesto, Hay si uno gente lo que toma toma todos los días. en la emergencia, son medicamentos para el agudo. Lo mismo que los psicotrópicos. Si usted tiene ¿Se abusa de la loratadina ahora que hay época de alergia se abusa de todos los y medicamentos. trae consecuencias? Por supuesto, por supuesto. Digamos, le vuelvo a repetir, no hay medicamento que no traiga problemas. El medicamento deriva de la palabra fármaco, que es farmacón. Y farmacón, en griego, quiere decir veneno. Se habla mucho, se consume mucho estos medicamentos para los problemas gástricos, ¿no es cierto? Sí. El omeprazol, por ejemplo. Por ejemplo. También se abusa mucho. Se abusa tremendamente y no está indicado para problemas gástricos. Está ¿no? indicado solamente para problemas de reflujo Gastroesofágico. gastroesofágico. Sí. Es decir, si usted lo toma, o sea, no digo que... Pero eso digo, sufre, todo el mundo sufre de eso, sobre todo todo el mundo sufre de
gastritis, por ejemplo, de los nervios en el estómago. Sí, digamos que no todo el mundo, pero hay mucha gente que sufre. Pero no es indicado el omeprazol para eso. Si usted tiene un problema de reflujo Pero no da el médico el omeprazol para eso. bueno, está mal indicado, ¿qué quiere que le diga? O sea, parte de... Mire, nuestra fundación está interesada básicamente en la buena utilización de los medicamentos. Está bien, está Y insistimos con el cuerpo médico, en la medida que podemos llegar a la población en Todo el general. mundo que tiene gastritis va al médico, le te dan omeprazol. 300 primero, después 200, después ¿Y 100. usted va al médico y cuántos minutos está presente en la consulta? No, Normal. ¿Se Dos. tira en contra de los médicos? No, yo no me tiro No, pero en contra, usted es dice una que- Contra realidad. los diputados. Ustedes se están tirando en contra de los médicos. No va a Usted quedar está nadie en diciendo este que los programa. médicos, porque una cosa es que uno se automedique, que de eso ya Sí. sabemos, hay que empezar a ponerle un límite a la automedicación. Ahora, otra cosa, usted lo que está diciendo es que los médicos son de abusar también en lo que prescriben. Yo lo que digo, mire, en una época, yo trabajé en la Confederación Médica de la República Argentina. Sí, no me contesta directamente la pregunta. No. Entonces, ahí yo en un momento, hace muchos años que ya dije esto, hace más de 10 años, pero hice una curva donde decía duración de la visita médica y tamaño y costo de la prescripción. Cuanto Sí. más corta, más caro importante, el más caro el gasto de medicamento. ¿Por qué? Porque el médico, digamos, para ganar un arancel que no le cubre, lo que tiene que hacer es que su hora, que vale X pesos, yo no voy a defender cuánto tiene que valer, pero si vale la mitad, o vale la tercera parte, o vale la décima parte, entonces dice, bueno, yo en una hora tengo que sacar 10 pacientes, tengo que sacar... Y entonces ni lo conoce. ¿Cuántas veces usted fue y lo pesaron y le tomaron la presión en los últimos 5 años? Si usted fue a un médico público, digamos, a un médico de una obra Yo social. no dejo que me pesen, doctor. Bueno, O usted sea, sabrá usted ya por no quiere qué. que me diga el- No, y lo pasa también la gente va a cualquier médico, va una vez, va por un Bueno, pero tema. No hay usted, una el consejo continuidad. para la gente es no se automedique, no se Que no se automedique sobremedique. y que tenga mucho cuidado con la medicación. La medicación le va a hacer bien solamente si le resulta absolutamente necesaria. O sea, banalmente no la tome. Y siga la indicación médica por el tiempo que se la da. Porque hay gente que fue al médico, le dieron una indicación, lo funcionó y lo tomó de por vida. O sea, los psicotrópicos. La gente empieza tomando, mire, los psicotrópicos se deberían tomar una semana y después volver al médico. ¿Cuál es el Perdón, los psicotrópico? Benzodiazepinas, por ejemplo, todo ¿Ribotril? Ribotril. Está en la cartera de toda mujer el ribotril. Y en el bolsillo de todo caballero. Bueno, Pero ese es a de ver, yo no venta libre. tengo, yo no traje. Esa es de venta libre, no te lo venden sin receta el ribotril. No, es Yo correcto, lo correcto, pero hay un enorme abuso. Pero pedí en digamos. una oficina un ribotril. Sí, En 2 alguien- minutos alguien te va a dar, va alguien te va a dar. Alguien se lo Terrible. consigue, alguien se lo consigue. De hecho, alguien No, tiene... por favor. Pero hay otro síntoma, me contaron un médico amigo, hay otro síndrome, pero es que te enferma terriblemente, es tener una cobertura médica privada de gran cobertura. Probá con una cobertura sindical o probá con o de Swiss Medical, alguna grande, y vas a ver que tenés mucho más atención, tenés muchas más enfermedades, mucho más medicamentos, mucho más estudios, te manda Bueno, el que hay médico. que aprovechar. Es el síndrome de la cobertura privada. No, el mismo médico te manda a hacer 8, o no es así. Es verdad. Y Pero te da mejor que mucho más sobre. medicamentos Sí, y mucho más estudios de acuerdo a la cobertura médica que tenga. Y la enfermedad capaz que es la misma. Pero además, claro, un poco es No me ese de hay que atrevería, aprovechar, es tengo que fuerte. hacerme de todo. Sí, vos tenés una cobertura sindical, te dan una pastillita. Tenés una cobertura, el 200 no sé cuánto, el 500 no sé cuánto, hasta cirugía estética te mandan por una gripe. Mire, usted me hace ¿O no es acordar así? a la Estoy clínica. exagerando, ¿Usted pero se es acuerda de la así. clínica del doctor Cureta? Sí. Bueno, ¿Es algo así? una de las cosas, viene desesperado y dice, a este hombre hay que operarlo urgente, urgente. ¿Qué tiene, doctor? Mucha plata. Bueno, no todos los médicos son así, no todas las coberturas Pero son hay así, una tendencia. pero hay una tendencia. Y hay una tendencia que creo que hay que limitarla. Y el primero que la tiene que limitar es el usuario. El paciente suena como demasiado entregado. El usuario es el que tiene que ver si realmente lo están llevando por el camino correcto y si no necesita otra consulta dentro del mismo sistema o necesita menos medicamento y más atención. Usted es un revolucionario, Roberto. le quiero Mire, decir. esto que yo digo lo dice muchísima gente en el mundo desde hace muchísimos años. Es No una digo que esté corriente que equivocado, es una corriente que cuesta imponer. De hecho, no se impone ni acá, ni en Estados Unidos, ni en De hecho, Europa. Roberto, los Es dueños una de los lucha contra laboratorios, la fuerza del mercado. los dueños de los laboratorios son los grandes millonarios del mundo. Sí, no lo sé, creo que Bueno, debe haber pero otros no hay también. o sea, no existe ser dueño de un laboratorio y no ser inmensamente rico. Sí, pero eso no Inmensamente. necesariamente tiene que No, ser no, malo, no. Julián. Pregunto No. por qué. Mire, yo le voy a decir algo que su comentario me lo trajo y después le puedo dar una respuesta aproximada, porque yo tampoco tengo la varita mágica. Pero
hay dos comportamientos absolutamente disímiles entre lo que es el mercado farmacéutico, la industria farmacéutica y sus estrategias con lo que es otras tecnologías, por ejemplo, computación, programas relacionados a la informática y demás. Si usted ve, los medicamentos desde que nacieron cada vez han sido más caros y cada vez han tenido una mayor presión de marketing para que su consumo se impusiera. Todo este otro mercado, desde que se crearon, yo cuando era chico las computadoras, si había una en el mundo era mucho, y hasta hace muchos años, hasta no hace tantos años, Pero tener una eso computadora... es bueno ahora que haya para todos. Pero por supuesto que es bueno, pero digo, es una política de mercado distinta. Abaratar el producto para que el usuario tenga acceso es lo que se ha hecho con estas cosas. Y hay otra cosa... No con el medicamento, que ha seguido otro parámetro, es decir... Pero Bien. le voy a decir una cosa que también se ve mucho y se ve en Estados Unidos de manera más obscena que acá. Son propagandas que generan necesidades que uno no Correcto. tenía para vender un medicamento. Sin duda. O Que sea, generan enfermedades para que te las imagines casi. nosotros decimos, Ah, otra bueno, fundación y si gente... vos No, sos- pero Si sí. vos sos hipocondriaco, no hay problema del tipo No, que bueno, hace pero la también publicidad. hay pero todo por un ejemplo, andamiaje una mujer cultural que embarazada genera está esas cosas. enferma, No, está embarazada. bien, pero digamos, ¿Quién dice hay que está toda una corriente de opinión que la tipifica médicamente como enferma. Y entonces le busca un montón de cosas para el tratamiento de su enfermedad. Nosotros decimos que Está enfermo es el marido con la mujer embarazada. bueno, Bien. digamos, lo que digo es que lo que ella dice no es desacertado. O sea, hay una búsqueda de desarrollar acciones complementarias que no fueron las inicialmente buscadas para generalizar el uso de determinadas drogas. Y bueno, hay una gran presión, por eso digo que esto tiene que ser tomado con mucho cuidado. Debería haber una mayor injerencia del Estado en cómo esto se maneja, tanto desde el punto de vista del marketing, como de la publicidad masiva, como de las instrucciones hacia los médicos o las llegadas a los médicos, como también generar consciente a la población, conciencia de la población, que es la que en el fondo pone el cuerpo, ¿no? Muy interesante la charla, Roberto. La verdad que nos abrió la cabeza. Muy piola, Cuando quiera la seguimos. Y me Bien. gustaría que en algún momento hablamos de estos medicamentos que salen 50, 100, 150, 200 mil pesos por mes y que si bien es cierto no lo paga la persona, lo pagamos entre todos. Claro, lo pagamos. Y muchas Es veces verdad. ocurre que por cubrir esos altísimos costos, un sistema solidario o el mismo Estado, que en definitiva es el que termina poniendo la plata, al chico que necesita leche, al chico que necesita atención primaria, al chico que está desvalido y en un lugar lejano, que no tiene ni un senador, ni un diputado, ni alguien así que lo pueda proteger, lo tiran del saco y le sacan la plata y no le dan cobertura. Gracias, doctor. No, por Gracias, favor, gracias a doctor. ustedes. Muy interesante la charla. Nos vamos ahora con Robertito Funes Ugarte. Hola, Robert. Así bienvenido. es, ¿cómo le va? Mi tocayo, le digo, bueno, que tiene mucha razón, la gente que es automédica la conozco bastante bien y la tiene una persona por medio, dos por medio aquí en el escritorio. Paulo Cablan, se automedica, yo lo sé, lo conozco, toma Viagra Justo, todas las noches, justo, tomás Viagra, justo a mí. tomás Viagra, Pero Cablan, ni yo los sé. que- médicos me pueden hacer tomar